La poeta Julia de Burgos, una de las voces más interesantes de la poesía hispana, nace en 1914 en Puerto Rico y fallece en circunstancias trágicas en Nueva York, realmente prácticamente en la calle. Nos obliga de algún modo a plantearnos una pregunta tópica, ¿no? Y es ¿qué significa una escritura femenina? En su caso, y dada la complejidad de sus textos, creo que no podemos quedarnos con una versión ingenua, la versión de una escritura que Laura Freixas denominaría femenil, apta para lectrices. Otro tópico que nos obliga a plantearnos probablemente Julia de Burgos por la vehemencia con la que escribe en algunos momentos, sobre todo sus poemas que habría que denominar políticos, es la posibilidad de leerlos como textos que reflejan una autenticidad radical, ¿no? Es decir, la posibilidad de caer en lo que llamaría yo la tentación autobiográfica sería claramente evitada por la propia complejidad de sus textos, en los que realmente lo que resulta interesante, lo que resulta prácticamente más interesante, al menos en aquellos textos en los que yo me voy a fijar en estos minutos, es el desdoblamiento identitario, el desdoblamiento de un yo que permanentemente está en tensión con otros yoes. Y esto no como una estrategia ficcional, sino como una estrategia necesaria para plantear un problema doble. Por una parte, un problema que habría que denominar prácticamente metafísico y por otra parte un problema que habría que denominar estructural. Es decir, la poesía funciona estructuralmente bien a partir de enfrentamientos duales entre elementos muy marcados que nos obligan, por otra parte, a hacernos cargo de un problema que en el fondo es nuestro problema también, y ahí radica la fuerza muchas veces de una poesía que responde, en mi opinión, a lo que yo llamaré un imperativo estético. Toda poesía debe seducirnos, y su éxito depende de la capacidad de construir un espacio en el que el propio lector debe reconocerse también. Ese es el espacio de una revelación que responde, sin duda, a una experiencia particular, pero que debe trascender esa particularidad totalmente para ser reconocible como tal revelación, para que reverbere de algún modo en la propia experiencia del lector. Creo que Julia de Burgos lo consigue precisamente a través de esa forma de estructurar al menos ciertos de sus poemas en ese desvelamiento de la tensión interna de una identidad que está rota, pero rota necesariamente para que surja de allí una visión en la que yo, como lectora, quizá pueda verme. Es curioso recordar cómo, en el fondo, una obra tan interesante ha permanecido poco visible, ¿no?, para la mayoría de los lectores en España, al menos, ¿no? Tenemos felizmente la recopilación de sus obras completas en esta edición, en 2 volúmenes de Ediciones de la Discreta, que se publican en 2008 y 2009 respectivamente. Gracias a ella tenemos acceso a toda la obra poética de Julia de Burgos y podemos hacernos cargo de una forma correcta y completa de cuál fue su auténtico valor en el momento en que se publica. Muchos de sus textos no se publican en vida. Algunas de las referencias que voy a citar a continuación son textos publicados desde el año 54, es decir, un año después de su muerte. Como mencionaba hace unos segundos, no deberíamos dejarnos caer en la tentación autobiográfica en la que tantas veces caemos cuando leemos a cierto tipo de autoras. Realmente lo importante no es ni la autenticidad ni la ficcionalización de los textos. El poeta, desde luego, no levanta acta notarial de sus estados mentales ni de sus percepciones. Nos entrega un lugar en el que esas percepciones deben trascender la cotidianidad, la facticidad, la contingencia, la particularidad, y convertirse en algo que sea propiamente universal. Esa es su fuerza cuando se consigue, y esa es la razón por la que podemos acudir una y otra vez a ciertos poemas
El poema, el poema no es un relato del yo. El poeta nunca se cuenta, nunca se narra, pero sí cuenta con el lector desde siempre, porque a fin de cuentas ese espacio que va a generar, en el que va a reverberar esa visión, es un espacio que tanto nos sirve a nosotros como debió servir inicialmente al propio poeta que se reconoce, o a la propia poeta en este caso, que se reconoce en él. El propósito en lo que sigue, muy modesto, por las limitaciones de tiempo, es simplemente tratar de analizar algunas, muy pocas, de las líneas o de los modos en que se construye un yo lírico, en esa contextura de un yo en tensión con otros yoes, en esa autodeconstrucción del yo que nos presenta ante los ojos algunos de los poemas de Julia de Burgos, porque en esa estructura tan sencilla, por otra parte, ¿no?, de oposiciones, vamos a encontrar las formas en que se puede lograr lo que podemos denominar una especie de pequeño milagro estético, ¿no?, la transformación de lo que es propiamente particular o privado en un objeto que representa o que expresa lo que los románticos denominaron a partir de Hegel el concreto universal. En realidad, un poeta tiene que ocultarse. El yo del poeta debe ser opaco, pero al mismo tiempo debe ser significativo. Y esa es su dificultad extrema. Para eso tiene que hacerse cargo de ciertas estrategias, tiene que utilizar ciertas estrategias que permitan generar ese espacio al que ya me he referido previamente, en el que el yo se oculta y al mismo tiempo se convierte en algo recuperable, como un otro que ya ha vencido precisamente la contingencia, la particularidad individual de la que nace la propia experiencia del poeta. Eso es lo que nos muestran algunos poemas de Julia de Burgos, esas torsiones del yo, en las que, de alguna manera, el yo desaparece y se muestra a la vez, pero desaparece y se muestra a la vez para que puedan aparecer precisamente otros yoes, no solamente otros yoes del poeta, sino otros yoes que son esencialmente los nuestros. El primero de los poemas en el que quiero fijarme es Poema para mi muerte, publicado en el Mar y tú, libro que sale a la luz un año después del fallecimiento de la autora, en 1954. ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra, hijo mío, y de la muerte. Me llamarán poeta. La muerte es el objeto antihermenéutico por antonomasia. Nadie puede dar cuenta, nadie puede interpretar su propia muerte. Es una experiencia liminal, es la experiencia aporética de lo que no puede ser experimentado propiamente. Porque cuando lo experimentamos no tenemos opción de dar cuenta de ello. Al mismo tiempo, la muerte se convierte en un momento dual. Por una parte, una disolución naturalista, habría que decir, y al mismo tiempo una suerte de metamorfosis en un sujeto radicalmente incondicionado. El poeta, me llamarán poeta, como un designador rígido, siendo un designador rígido aquello que se refiere a un sujeto de manera totalmente incondicional. Es el ejemplo de cómo el yo puede disolverse y al mismo tiempo renacer en algo que ya no tiene absolutamente nada que ver con las experiencias privadas, con la particular. El siguiente poema, que me parece extraordinariamente revelador, se titula A Julia de Burgos. Aparece en el libro Poema en 20 surcos de 1938 y la fecha es significativa aquí. Solo de manera fragmentaria, porque es un largo poema, anoto algunas de las estrofas que nos van a dar la clave, o una clave al menos, no solamente de la estructura del propio poema, sino del significado profundo que puede llegar a tener, ¿no? Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu voz. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz.
porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Tú flor de aristocracia, yo la flor del pueblo, tú clavada al estático dividendo ancestral. Lo interesante, lo más interesante, cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Es evidente que hay una lectura trivial, una lectura elemental, interesante por otra parte. Nótese, se publica en 1938, ¿no? Una lectura en la que se contrapone simplemente una figuración de una mujer patriarcal, habría que decir una mujer que quizá contiene todos los elementos más perniciosos del patriarcado, aquellos que sobre todo se han interiorizado totalmente en la subalterna, y frente a ella el espíritu de una mujer rebelde que evidentemente no puede aceptar toda aquella situación subsidiaria y todos aquellos elementos de injusticia radical que la rodean y que la estructuran. Pero lo importante no es solamente eso. Lo importante es cómo se juega, con qué fuerza se juega con la oposición de un nombre propio consigo mismo, con qué fuerza se rompe, se produce esa especie de abismo radical entre la mujer construida desde la perspectiva androcéntrica, patriarcal, y la mujer que se levanta para destruirlo todo. Cómo de alguna forma esos dos yoes que están en permanente tensión, en permanente oposición, tratan de buscar una forma de resolverse. Todo ello nos lleva, evidentemente, a preguntarnos cuál es el rol de los nombres, cuál es el rol del nombre propio, cuando quien lo utiliza para dirigirse a una a otra es la misma persona que ostenta ese propio nombre. El tercer poema del que quería hacerme cargo se titula Pentacromía y también aparece en el libro Poema en 20 surcos de 1938. Quizá es el poema más incorrecto, más brutal con el que nos podemos encontrar entre los textos de Julia de Burgos. De manera muy fragmentaria, simplemente me refiero a unos versos. Hoy quiero ser hombre, me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán, y sigue por esta línea durante un tramo importante del poema, y termina así. Hoy quiero ser hombre, subir por las tapias, burlar los conventos, ser todo un Don Juan, raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina, rendirlas, y a Julia de Burgos violar. He dicho hace un instante que se trata de un poema quizá el más brutal, el más incorrecto. Un poema en el que de manera absolutamente expresionista encontramos el desgarro, la ruptura interior, la alienación del nombre, podríamos decir. ¿Qué supone esa alienación del nombre propio? ¿Qué supone ese hacerse cargo de todo aquello que es odioso y convertirse a sí misma al mismo tiempo, paralelamente, por contraposición, en la víctima de todo aquello que es odioso, reconocerse como víctima y como verdugo al mismo tiempo? Podríamos hacer un ejercicio deconstructivo y seguramente llegaríamos a la conclusión de que efectivamente lo que hay aquí es una expresión preclara de no solamente de la tensión interna, de la identidad de un yo, sino de los procesos autodeconstructivos de esa identidad. Cómo de alguna forma toda víctima es potencialmente su victimario y como su victimario, como cada victimario, mejor dicho, es potencialmente una víctima al mismo tiempo, ¿no? Cómo de alguna forma todo aquello tiene que resolverse, como augura algún tipo de resolución que solamente puede sobrevenir en la muerte. Y es precisamente en la muerte, tras la muerte, recordando el poema anterior,
cómo se va a desvanecer definitivamente esa tensión, cómo se va a resolver definitivamente esa hostilidad interna, cómo la deconstrucción va a dejar de ser tal y va a convertirse en propiamente aniquilación, aniquilación de un yo, de un yo que está totalmente enfrentado consigo mismo. Es en la muerte tras la muerte cuando me llamarán poeta, dice Julia de Burgos, y definitivamente utiliza la denominación masculina para quien escribe poesía, sin duda de manera deliberada, porque el poeta es alguien incondicional e incondicionado. El poeta es alguien que ha trascendido, habría que decir, todas las determinaciones de género, pero todas las determinaciones en términos generales, valga la redundancia, no solamente las de género. Por eso, llevar hasta el límite las determinaciones, también las de género, creo que es una estrategia extraordinariamente hábil por parte de Julia de Burgos para colocarnos en la situación en la que efectivamente hemos de aceptar que en algún momento, alguien se liberará de tales determinaciones, se aniquilará como un yo concreto, particular, con experiencias privadas y particulares, y se convertirá en lo que aspira a ser, simplemente poeta. A través de los poemas de Julia de Burgos, asistimos a la construcción de un ethos atravesado por contradicciones permanentemente, que exige, precisamente por ello, una resolución que solo se puede obtener en la aniquilación. ¿En la aniquilación de qué? En la aniquilación del yo, de lo particular, de lo contingente. Por eso, de alguna forma, esta estructura, por otra parte sencilla, habitual, digamos, en la construcción de muchos poemas, es también un exponente del propio significado de la poesía. Todo poema debe tratar precisamente de aniquilar aquello que le dio lugar. Todo poema debe estar construido como la objetivación de una experiencia, de un estado mental, puede ser de una visión, de una revelación, mediante la construcción de un espacio, de un marco, en el que esa revelación, esa visión, ese estado mental, ya desposeído de las contingencias que le dieron lugar y por lo tanto imposible de ser interpretado desde un punto de vista puramente ingenuo, simplemente nos permite primero al poeta, creo, y después permite a los lectores que nos hagamos cargo de aquello que le dio lugar, pero ya transformado totalmente en algo que es universalizable, algo que ya ha sido liberado, podríamos decir, de la propia experiencia del poeta. Aquello que se nos da como un material en el que trabajarnos, en el que elaborarnos también como sujetos. Todo poema responde a lo que me gustaría denominar un imperativo estético. Si aceptamos la definición de la alegoría, tal como la proponía Charles Lewis, como visibilia, es decir, como una forma de hacer visible aquello que de ninguna otra manera podría serlo, podría ser percibido, todo poema funciona, al menos todo poema válido, funciona como una alegoría de una experiencia a la que no podemos acceder, porque, como ya he mencionado tantas veces, porque es una experiencia privada, privativa del poeta. Es un estado mental, es una percepción, es una visión particular, que sin embargo se transmuta, se metamorfosea, se convierte en algo que podemos ver todos aquellos que nos acercamos al poema. En ese sentido, todo poema es una alegoría. Y esa alegoría se puede presentar de muchas maneras, pero una de ellas, evidentemente también alegórica, es la de un interior con figuras. En el caso de los poemas de Julia de Burgos, ese interior con figuras es muy palpable,
es muy visible, ciertamente. La figura siempre es una Julia de Burgos desdoblada en los poemas que me he permitido utilizar en esta presentación. Es una figura desdoblada que funcionalmente es muy eficiente porque da una naturaleza dramática y por lo tanto la alegoría es funcional en un sentido doble, no solamente porque nos permita integrarnos en experiencias que no son nuestras y por lo tanto no son totalmente ajenas e invisibles, sino porque el dramatismo de la representación alegórica nos hace más fácil, digamos, introducirnos en ese tipo de experiencias. Así, el poema se convierte en una especie de objeto que, como ya he mencionado tantas veces, reverbera una verdad que en principio no era la nuestra, pero en la que podemos reconocer nuestras propias verdades, en la que podemos reconocer nuestra propia experiencia, y sólo así realmente el poema se completa y acaba cumpliendo su misión, esa misión que depende de ese que he denominado imperativo estético. El imperativo estético es, como todo imperativo, un mandato. Es el mandato que obliga no solo al poeta, sino también a quienes nos aproximamos a su obra, a colocarnos en una perspectiva nada ingenua, una perspectiva en la que tenemos que alejarnos al mismo tiempo de la tentación autobiográfica que mencionaba al comienzo y de la tentación ficcional que podría ser su contrapartida, igualmente naif. Probablemente el yo que se construye en la poesía, este yo lírico, tan complejo, por otra parte, al menos en los poemas que hemos mencionado de nuestra autora, puede llegar a ser, paradójicamente, el yo más real. El yo más real en el sentido en el que Aristóteles consideraba más verdadera a la poesía que a la historia. En el sentido en que puede constituirse como un yo universal, en cierto modo. El yo en el que todos podemos reconocernos, ¿no? Y precisamente podemos reconocernos todos en él, en la medida en que ese yo está totalmente aniquilado, en que el yo particular del que parte todo, el yo que ha experimentado ese momento que nos regala el poema, ha debido desaparecer, ha debido aniquilarse totalmente para que yo pueda reconocerme precisamente en él. De ese modo, la poesía se convierte en necesaria porque es la mediación que al mismo tiempo nos coloca en una situación muy próxima y muy distante, paradójicamente, de lo que tendríamos que denominar típicamente nuestro propio yo o nuestra propia subjetividad. La poesía nos habla, como debería hablarnos al menos cualquier texto, por utilizar algo que constituye una especie de norma interesante por demás, que Arthur Danto se toma la molestia de escribir en un texto titulado Literature or Philosophy. Todo texto, decía Danto, debe hablarnos. Todo texto habla de nosotros. Quizá en ningún lugar se percibe con más radicalidad cómo los textos hablan de nosotros que en el tipo de poemas que, por ejemplo, nos regala Julia de Burgos, en los que efectivamente el yo es el personaje central. Ese yo roto, ese yo alienado, ese yo que nos representa probablemente, o que permite al menos que nos representemos de una forma también dramática y alienada en muchos casos, como posibilidad única de un autorreconocimiento que está permanentemente en tensión con nosotros mismos. Muchas gracias.